Ahora sí, hola a todas y a todos, bienvenidos, bienvenidas a esta jornada del día de hoy de Huaynacay, de la Organización de Residentes y Miembros de Familia Jóvenes. Muchas gracias por estar acá. Sabemos que para no todos fue tan fácil conseguir la posibilidad de asistir a esta instancia, así que nuevamente muchas gracias, también muchas gracias a los expositores que están presentes y muchas gracias también a las personas que han colaborado en la organización de esta jornada. Eh, Qué alegría poder ver que hay personas de varios lugares, de varias partes de Chile, ¿cierto? Temuco, Santiago, la Universidad de Chile, Lautalca, Chillán, Valpo, Concepción, Universidad Católica del Norte, Universidad Católica del Maule, Universidad Austral. Muchas gracias a todos y a todas por estar acá presentes, también personas de otros países que están acá. Nuevamente es un placer estar acá con ustedes. Vamos a pasar a la parte de las presentaciones en sí. Les comento de todas maneras, mi nombre es Patricio Time, yo soy residente de Medicina Familiar de tercer año de la Universidad del Paraíso, junto con Justin Thaubi y junto con Tatiana Pecho, estamos haciendo la coordinación de esta organización que se llama Huaynacay. Estamos los tres acá presentes, que nos pueden ver en la pestaña participantes, y también las personas que tienen la WNK a la izquierda de su nombre son las personas que en estos momentos van a ser de moderadoras durante la jornada. Entonces, cualquier duda, ustedes la pueden hacer por interno a esas personas o me la pueden hacer a mí directamente. Bien, entonces le voy a dar la palabra a Justin Thaubi, que es residente de segundo año en la Universidad del Paraíso, que nos va a hacer una pequeña introducción a estas jornadas del día de hoy. Hola, buenos días. Bueno, primero presentarme, soy Justin Taubi, ¿cierto? Bienvenidos a todos, todas y todos quienes se han conectado el día de hoy a nuestra primera jornada de residentes y médicos y médicas jóvenes de medicina familiar de Chile de este año 2022, organizada por el movimiento Huaynacay, junto con la Sociedad Chilena de Medicina Familiar, que está integrada actualmente su directorio por su presidenta, doctora Roxana Sepúlveda Morales, médica de familia de la Universidad de la Frontera, vicepresidente el doctor Jorge López Gálvez, especialista en medicina familiar mención adulto, Pontificia Universidad Católica, secretaria doctora Javiera Corbalán Posel, especialista en medicina familiar mención niños, de la Universidad Católica, el doctor Alexandre Regabarren Báez, especialista en medicina familiar mención niños, de la Pontificia Universidad Católica de Chile, a quienes agradecemos su apoyo desde el inicio de la reactivación de este movimiento y por el apoyo a la realización de esta jornada. A nombre de la coordinación de esta jornada, entonces, les queremos agradecer a cada uno y una por estar presentes el día de hoy. Huaynacay, para los que se van reincorporando o incorporando, es una organización sin fines de lucro y sin vínculos políticos o religiosos, que está integrada por médicos de familias jóvenes, incluidos residentes de medicina familiar y egresados de hasta 5 años de la especialidad de la región latinoamericana. Fue fundada el 19 de mayo del año 2010, durante la reunión del precongreso realizado en el 19º Congreso Mundial de Medicina Familiar WONCA en Cancún, México. Quienes fundaron Huaynacay, Latinoamérica, en Cancún escogieron un nombre para esta organización que representara la etapa inicial de la vida de un médico de familia, donde se reflexionara con mayor intensidad sobre su identidad, su rol social y su proyección. Otro aspecto considerado fue reconocer el origen común de los pueblos latinoamericanos, rescatando sus raíces prehispánicas. Es entonces que el quechua, idioma oficial del imperio inca, denominador común de las culturas de la cordillera de los Andes, que si bien geográficamente no abarca toda Latinoamérica, representa gran parte de ella y a quienes escogieron finalmente el nombre, Huaynacay, que significa juventud en quechua. Actualmente el movimiento Huaynacay Latinoamérica está representado por Gabriela Di Croce, representante de la subregión del Cono Sur, Argentina, Juliana Valverde, representante de Mesoamérica, Costa Rica, y Glady Lucila Santos, representante andina de Perú. El objetivo general de Huaynacay es agrupar a los médicos familiares jóvenes de Latinoamérica para potencializar sus fortalezas en búsqueda de la excelencia de la especialidad. Sus objetivos específicos son establecer una red de comunicación entre los países de Latinoamérica, compartir las diferentes realidades que existen en la actualidad a nivel local, regional y o nacional en Latinoamérica de médicos en formación, por medio del representante de cada país que compone el movimiento Huaynacay,
difundir un conocimiento unificado del perfil de médico de familia y las características de la especialidad en todos los países de Latinoamérica, fomentar la investigación por parte de los residentes de medicina familiar y recién egresados de la especialidad, realizar abogacía por la formación de calidad en medicina familiar con la participación activa de los médicos y médicas de familia, facilitar el intercambio académico por parte de médicos familiares jóvenes pertenecientes a los diferentes países de Latinoamérica, alcanzar la representación de todos los países que conforman Latinoamérica mediante la integración de nuevos médicos y médicas familiares jóvenes, fortalecer la participación de los jóvenes y jóvenes médicas de familia en cada país con voz y voto en las directivas de las sociedades científicas nacionales asociadas a la Confederación Iberoamericana de Medicina Familiar, o CINF. A nivel local, les cuento que históricamente el directorio de la Sociedad Chilena de Medicina Familiar ha incorporado a médicos y médicas jóvenes quienes de acuerdo a sus estatutos tienen derecho a voz y voto en asambleas de socios desde el momento de su incorporación. En Chile, el movimiento Huayna Kai fue presentado abiertamente en el 13º Congreso Chileno de Medicina Familiar en octubre del año 2011 y motivó progresivamente la colaboración de residentes y médicos y médicas jóvenes de las diferentes universidades que cuentan con nuestro programa de especialización. La primera representante nacional fue la doctora Karina Villarroel, médica de familia de la Universidad de Valparaíso entre el año 2011 y 2015. El segundo representante nacional fue el doctor Pablo Araya, residente de medicina familiar en aquella época de la misma universidad durante el año 2015. Y la tercera representante nacional fue la doctora Diana Cáceres, que en ese momento era residente de medicina familiar de la Universidad de Concepción en el año 2016. Durante el año 2022 se reactiva este movimiento Huayna Kai, con la participación de residentes de distintas universidades, Universidad de Valparaíso, Pontificia Universidad Católica de Chile, Universidad de Chile, Universidad de la Frontera, Universidad Austral de Chile, definiendo una coordinación integrada actualmente por la doctora Tatiana Pecho de la Universidad Católica, el doctor Patricio Time de la Universidad de Valparaíso, y quien les habla, Justin Tobí de la Universidad de Valparaíso. Entonces, así como surge la necesidad de realizar una jornada pro-congreso de medicina familiar que incluyera residentes y médicos y médicas jóvenes para fortalecer la organización y la participación de Huayna Kai Chile, y de esta forma facilitar la comunicación y crear una red entre médicos y médicas de familia. El programa del día de hoy está basado en intereses de ustedes, que fueron reflejados a través de la encuesta realizada durante los últimos meses y con la esperanza de forjar lazos para crear una red que contribuya a una mejor salud para nuestro país y Latinoamérica. Entonces, durante la mañana iniciaremos con una mesa redonda que nos vamos a basar principalmente en la importancia de las organizaciones de los médicos de familia y residentes de medicina familiar. En esta mesa vamos a tener de invitados, a quienes le agradecemos profundamente, a Patricio Time, residente de medicina familiar y coordinador de Huayna Kai, y aparte es miembro del directorio de SOCHIMEF, son la Sociedad Médica Chilena de Medicina Familiar. Tenemos también invitado al doctor Pablo Araya y la doctora Diana Cáceres, antiguos representantes, ¿cierto?, de Huayna Kai, y Gabriela Di Croce, médica familiar, representante de Huayna Kai Latinoamérica. Luego de eso tendremos una segunda mesa redonda que conversaremos un poco sobre los desafíos actuales y futuros de los médicos familiares en APS, a quienes tenemos de invitadas a la doctora Soledad Barría, médica y ex ministra de Salud, ¿cierto?, y académica del Departamento APS de Salud Familiar de la Universidad de Chile, al doctor Alexander Recabarren, médico de familia, mención niño, ex jefe del gabinete de MinSal y miembro del directorio de la SOCHIMEF, y a la doctora Patricia Villaseca, médica de familia y directora del programa de especialización en medicina familiar de la Universidad de Concepción. Luego, finalizando ya la mañana, tendremos la tercera mesa redonda que hablaremos del trabajo comunitario desde la experiencia. Y acá tenemos de invitadas a la doctora Rosa Vergara, perdón, ella es de la Asociación Nacional de Consejos de Usuarios y Usuarias de Salud Pública. Luego tenemos a Juanita Fernández Álamos, médico y asesora de la Seremia de Salud de Valparaíso en Medio Ambiente y Salud, y al doctor Felipe González, médico asesor MinSal en Género y Diversidad. Posteriormente tendremos un receso para almorzar de 1 hora y finalizaremos con mesas de trabajo
donde abordaremos principalmente la formación en medicina familiar y las condiciones actuales y principales y sus desafíos. ¿Ya? En estas mesas de trabajo esperamos contar con su apoyo, con su motivación, ¿cierto? Y nuevamente muchas gracias a los y a las asistentes, al director de SOCHIMEF por su apoyo, a las y los expositores del día de hoy. Y esperamos que la jornada de hoy sea de su agrado, que contemos con su participación y motivación, generemos una discusión y retroalimentación, creando un clima de cooperación entre todos y todas. Así que muchas gracias y que tengamos una linda jornada. Muchas gracias, Justin. Quiero nuevamente saludar al director de la Sociedad Chilena de Medicina Familiar, a las personas que están acá presentes, la presidenta de la Sociedad de Medicina Familiar, la doctora Roxana Sepúlveda, que es médica egresada recientemente también, y por lo tanto también correspondería dentro de lo que pudiera caber dentro de Huaynacay, ¿cierto? De egresada el 2021 en la Universidad de la Frontera. Así que, Roxana, si es posible el honor de unas palabras de apertura, para luego continuar con nuestra jornada. Hola, buenos días a todos. Primero, el honor es mío por acompañarlos en esta jornada, aunque sea un ratito. Como decía Patricio, bueno, mi nombre es Roxana Sepúlveda, yo soy médica de familia, egresada del 2021. Soy egresada de la Universidad de la Frontera y actualmente soy la presidenta de SOCHIMEF, que es algo que además en la historia de SOCHIMEF, en esta directorio en particular, se han dado varias cosas anecdóticas, muy proclives hacia Huaynacay. La primera es que es el primer directorio que tiene una presidenta fuera de la zona metropolitana del Paraíso. Yo vivo en la región de la Araucanía. La primera vez que hay una presidenta que corresponde a Huaynacay. Y que además el directorio está compuesto por varias personas que pertenecemos al movimiento Huaynacay por las características de ingreso. De hecho, Patricio es uno de nuestros directores, que es reciente, que eso tampoco se había dado antes. Y además, bueno, quiero saludar también a la doctora Andrea Didier, que es parte del directorio que está presente hoy día también, y en el directorio también está la doctora Carolina González, que es médica de familia, mes de niño de la Universidad Católica. Quiero primero agradecerles que estén acá, agradecerles la motivación. Cuando yo fui residente, el movimiento Huaynacay estaba un poquito dormido en Chile. Empezamos con algunas tentativas con una comunidad residente, pero hemos estado como un poquito dormidos y me alegra mucho que la iniciativa resurja. El movimiento Huaynacay a nivel iberoamericano es un movimiento sumamente rico, sumamente vivo, con personas muy, muy motivadas. De hecho, hay comités como por ejemplo el de mujeres médicas familiares, en los cuales su dirigente principal es una médico Huaynacay. Tenemos a Gabriela Ditroche que nos acompaña hoy día y a quien quiero agradecer que pueda estar presente. También una médica motivadísima que ha hecho mucho por los residentes y por los médicos jóvenes y que ha dejado una impronta enorme en lo que es CIMF, que es la Confederación Iberoamericana de Médicos Familiares. Y en particular quisiera comentarles que el tema de este precongreso también a nivel iberoamericano es un tema que nos importa y por el que hemos trabajado mucho. La semana pasada fue la última cumbre iberoamericana de medicina familiar. Las cumbres se hacen habitualmente cada 2 años, por pandemia se distanció un poquito más. Pero uno de los ejes principales que trabajamos fue el tema de la formación de los médicos de familia, el perfil de los médicos de familia y la certificación de competencia. Y en este sentido, los médicos familiares jóvenes y los residentes tienen muchísimo que decir. Están viviendo el proceso de certificación y las personas que ya estamos hace poquito trabajando, vamos poniendo a prueba los conocimientos que estamos adquiriendo en la beca. Así que de verdad les quiero instar a que aprovechen esta instancia, que se sientan partícipes de un grupo, disculpando salir del protocolo, de un grupo bacán, un grupo de verdad muy motivado, que ha trabajado mucho y me consta me consta el trabajo por el equipo que está coordinando la jornada, que se sientan también apoyados por el directorio. Nosotros estamos súper felices de que estén trabajando en esto, de que se sientan motivados y agrupados. Y de verdad espero que esta jornada sea muy provechosa y que tenga muchos frutos y muchas alegrías por ustedes, tanto ahora como en su futuro profesional.
Así que en serio, muchas gracias por permitirnos acompañarles este ratito, por estar acá y por lo que se viene. Gracias, Pato. Muchas gracias, Rox. Bueno, vamos a pasar a la primera mesa redonda. La mesa redonda que va a hablar de la importancia de las organizaciones de la medicina familiar. Bien, entonces va a estar moderando esta mesa Nicole Hunt, o Nicole Hunt, si me disculpan la pronunciación. Y eso, así que Nicole, por favor, si puedes empezar a presentar. Genial. Bueno, hola, buenos días a todos y a todas. Mi nombre es Nicole Hunt, Patricio ya me mencionó, residente de segundo año en Medicina Familiar de la Universidad de Valparaíso. Y a continuación, entonces, vamos a dar inicio a nuestra primera mesa redonda, que, como ya habían mencionado, se va a abordar el tema de la importancia de las organizaciones de los médicos de familia y residentes de medicina familiar. A continuación, bueno, vamos a tener 3 exponentes. Patricio Time, presidente de Medicina Familiar de tercer año de la Universidad de Valparaíso, coordinador de Huayna-Cay Chile y miembro del directorio de Xochimef. A Pablo Araya y Diana Cáceres, médico y médica de familia representantes anteriores de Huayna-Cay Chile, y a Gabriela Di Croce, quien es médico familiar y representante de Huayna-Cay Latinoamérica. Recordar que inicialmente vamos a tener las presentaciones de nuestros expositores, que van a tener una duración de 10 minutos, y posteriormente vamos a dar paso a un espacio de preguntas y discusiones para que ustedes también puedan participar, ¿ya? Tanto levantando la mano o mediante el chat. Vamos a estar atentos. Que le doy el paso a Patricio, que va a iniciar. Está silenciado, Pato. El clásico, ya, ahora sí. Espero que se vea correctamente la pantalla, si no, por favor, me interrumpen. Mi nombre es Patricio Time, ya me he presentado, soy residente de Medicina Familiar de la Universidad de Valparaíso, además participo en la coordinación de Huayna-Cay y en el directorio de Xochimef, y esta presentación es sobre por qué una organización para residentes de medicina familiar y médicos de familia jóvenes. Bien, entonces pretendo tratar de darles a entender, o por lo menos compartir, por qué es importante para nosotros esta organización, por qué es importante para nosotros una organización de médicos de familia, por qué es importante además una organización de residentes, y en qué están las actuales organizaciones de médicos de familia y de residentes, para terminar con qué implica participar. Bien, así que es una presentación muy cortita. En primer lugar, ¿por qué es importante? ¿Por qué es importante tener una serie de organizaciones para los médicos de familia y los residentes de medicina familiar? ¿Qué pueden lograr estas organizaciones? ¿Cierto? Y bueno, la primera razón por la cual esto es importante es porque somos muchos. Les voy a compartir algunos datos que hemos recabado en las últimas semanas desde la Xochimef, desde los residentes. El número de residentes de medicina familiar actuales, y esto puede ser una cifra un poco subvalorada porque hay alguna información que puede que tengamos que complementar de algunas universidades, así que puede ser más aún. Pero actualmente por lo menos son 244. Los médicos de familia egresados hace menos de 5 años son, si es que contamos solamente a los médicos de familia que han egresado de universidades, son 275. Y si consideramos a todos los médicos de familia que han egresado en los últimos 5 años, independiente de si han salido de universidades o han sido validados con ASEM o por otro método, son 334. O sea, es una cifra no menor, sobre todo si lo comparamos al total de médicos de familia a nivel nacional, ¿ya? Que acá, bueno, le pusimos 1490, hay algún, después revisamos la base de datos, hay algunos un poco repetidos, ya una cifra un poquito menor, pero no significativamente menor. Y si ustedes notan, el porcentaje de residentes y médicos de familia egresados es una fracción re importante del total de médicos de familia nacional. ¿Y para qué decir del total de socios de la Sociedad de Medicina Familiar, ¿cierto? Que son 432. Entonces, nosotros, como conclusión, somos una cantidad importante de personas, y si nos organizamos y nos articulamos nuestros intereses, nuestras necesidades, vamos a poder tener una voz importante dentro del mundo de la medicina familiar y en el mundo de la salud pública en general. Otra razón, porque este grupo de personas tiene intereses y necesidades similares. ¿Bien? Y acá podemos hacerles una mención a un catastro que hicimos durante este año, de julio a septiembre, entre los residentes de medicina familiar. Encuestamos a 91 residentes mediante una encuesta de respuestas abiertas, preguntándoles cuáles eran sus principales intereses relacionados con la medicina familiar.
Y esas respuestas las agrupamos en estas categorías. Se las voy a leer muy rápido. ¿Bien? Participación, comunidad, promoción, abogacía de desafíos, alimentación saludable, actividad física, autocuidado, cuidados paliativos, campo laboral y universidades, docencia, discapacidad, género, diversidad sexual, atención clínica, gestión, medicinas del estilo de vida, familia, salud infantil, salud mental, geriatría, entre otros. Es decir, estas cosas son las que mueven, las que les interesan a los residentes actualmente, o por lo menos de julio a septiembre de este año. ¿Bien? Y la idea es que estas organizaciones pueden tomar estos intereses, desarrollarlos, potenciarlos, buscar iniciativas que estén realizando residentes o universidades al respecto y difundirlos, potenciarlos. Eventualmente, dependiendo de cómo se arme el proyecto, hasta financiarlo desde la Sociedad de Medicina Familiar. Y la otra razón es que tenemos algo que decir. Bien, y acá les quiero compartir los resultados preliminares de una encuesta que realizamos estos últimos meses como Huayna Cay, una encuesta de respuesta anónima que realizamos entre el 10 de octubre y el 15 de noviembre de este año, que constó de 70 preguntas de respuesta abierta y cerrada, y que hasta el día de ayer fue respondida por 161 personas. Bien. Residentes, ya era criterio de exclusión ser residente para responder esta encuesta. Es decir, un porcentaje no menor de los residentes, más o menos 2/3, un poquito más quizás. Bien. Y les voy a mostrar algunos de los resultados preliminares. Estos son resultados globales, ya hay que ver por cada universidad qué significa cada una de estas cosas, pero les voy a compartir los resultados globales. Les voy a compartir los 5 aspectos mejor evaluados. Le pedimos a los residentes que en una escala de 1 al 7 evaluaran su conformidad respecto a algunos de los puntos que voy a explicar. Esto es una parte de las preguntas, porque otras eran de respuesta abierta y ahí hay que sistematizarla, eso está pendiente todavía. Lo mejor evaluado fue la accesibilidad y la comunicación con sus docentes, el ambiente de aprendizaje libre de maltrato en su formación de especialidad, la flexibilidad de la agenda clínica en los campos clínicos de acuerdo a las necesidades de la formación, la importancia que se da a la formación en habilidades comunicacionales en el currículum y la importancia que se da en el currículum, o mejor dicho, cuán acorde es al perfil del médico o médica de familia. Estos son los 5 aspectos mejor evaluados por los residentes. Los aspectos peor evaluados son los siguientes. Vamos a partir de abajo hacia arriba porque el de abajo es el menos peor. Las oportunidades para realizar actividades de promoción y participación social, como mesas territoriales, diagnósticos participativos, trabajo con organizaciones del territorio, etc. Es decir, vemos que nuestros residentes, aparentemente, por lo menos en algunas universidades, aquí habría que de nuevo ver por universidad, por lo menos en algunas hay una disminución de esas oportunidades. Los residentes sienten que es insuficiente la posibilidad de poner en práctica sus habilidades en lo que es promoción y participación. El recurso humano adecuado para atender a la población inscrita, también los residentes ven deficiente recurso humano, que son las condiciones en el fondo de trabajo dentro de los diferentes centros de APS, ¿cierto? Las oportunidades de la docencia, las oportunidades para hacer docencia al equipo de salud. Aquí hay algo que nos llamó la atención porque nosotros estamos inmersos en el equipo de salud y sin embargo hay residentes que ven que es difícil tener oportunidades para hacer docencia a sus pares dentro del equipo de salud. Los recursos físicos para poder desarrollar su atención, como el box clínico. Nuevamente atendemos a las condiciones de la atención primaria. Y algo que nos llamó bastante la atención son las oportunidades para realizar actividades de gestión dentro de sus campus, o dentro de sus centros de salud, que es el aspecto peor evaluado. Es decir, nosotros como residentes, aparentemente, por lo menos varios de nosotros tenemos dificultades a la hora de poder llevar a cabo la práctica de las habilidades de gestión. Les voy a comentar otros aspectos que no son ni tan buenos ni tan malos evaluados, pero que quizás llaman la atención. Las oportunidades para la docencia a los estudiantes de pregrado, un promedio 5.3, les comparto que el promedio general de todo esto es 5.8, para que ustedes hagan una idea. La importancia que se da a la formación en docencia, 5.4, el nivel de sobrecarga académica, esto es evaluación de la conformidad respecto a la sobrecarga académica, 5.5, y algo que les puede llamar la atención, ¿qué nota le pondrían en general a la formación de medicina familiar en su universidad? El promedio fue un 5.9. Han sido víctimas los residentes de violencia de género, racial, étnica o de diversidad durante su proceso de formación, al menos en esta encuesta, la gran mayoría ha respondido que no. Pero no está de más mencionar que hay un porcentaje, cerca del 10%, un poquito menos de las respuestas, ¿cierto?, que no sabe, no está seguro, o que derechamente sí ha identificado ser víctima de violencia. Ojo, ser víctima, no haber presenciado, quizás esos números subirían si hubiéramos preguntado si han presenciado, ¿cierto? ¿Consideran a su tutor un modelo a seguir como médico de familia? Acá la gran mayoría de los residentes
respondió que sí. Sin embargo, hay un porcentaje no menor, normalmente una minoría, no tan minoría, ¿cierto?, que respondió que no está seguro o que no. Entonces, esto hay que estudiarlo. ¿Cuáles son las razones por las cuales hay algunos residentes que consideran que sus tutores no son un modelo para ellos? ¿Bien? Y en el momento en que no lo son, y quizás incluso en el momento en que lo son, ¿cuáles son los aspectos del currículum oculto que se están transfiriendo a nosotros, que están aprendiendo en estos escenarios, ¿cierto? Y acá, última parte de la sinopsis de la encuesta. Si pudiera volver a elegir su especialidad, ¿elegiría medicina familiar? Una mayoría aplastante respondió que sí. Solo 5 se han visto arrepentidos quizás de haber elegido esta especialidad. ¿Y recomendarían su universidad para estudiar medicina familiar? Acá el porcentaje de personas que quizás no la recomendaría está en mayor, ¿cierto?, en relación a los que volverían a elegir la carrera en sí. Nuevamente, vale la pena preguntarse, ¿qué pasa acá? Que en la experiencia de distintos residentes puede ser que al final se den cuenta de que no era lo que querían o que no lo recomendarían. Obviamente acá puede haber situaciones personales, pero hay elementos institucionales que influyen. Es algo que nosotros vamos a tratar de ir estudiando a partir de los resultados de esta encuesta. Finalmente, entonces, tenemos algo que decir. Acá se lo mostramos, ¿cierto?, a través de estos resultados. Nosotros la idea es, como organización, ir coordinando esto, ir sistematizando estas cosas. Entonces, a partir de una visión de nosotros como residentes, podemos generar datos, podemos generar insumos para hacer abogacía. A través de esa abogacía, influir en nuestra formación, influir en la formación de las nuevas generaciones de médicos de familia, y también en otros ámbitos de la salud, para finalmente fortalecer la medicina familiar y la salud en general. Bien. Últimas diapositivas, les voy a empezar a comentar cómo se articula Huayna Kai con Xochimilco. Huayna Kai es esta organización de médicos de familia jóvenes y residentes de medicina familiar. Xochimilco es la organización de médicos de familia y médicos generales nacional, ¿cierto? Xochimilco actualmente tiene 432 socios y se articula en distintos comités y grupos de trabajo, los cuales están descritos acá al lado derecho. Puede que se me haya ido alguno, puede que me haya faltado alguno. También realiza cursos la Sociedad de Medicina Familiar. Obviamente esos cursos tienen descuento para sus socios, ¿cierto? Y realiza eventos como el Congreso de la Xochimef, del cual esta jornada es una jornada pre-congreso, ¿cierto? Y también otros eventos realizados por sus comités, por sus grupos de trabajo, etc. Estas jornadas en sí también, ¿cierto?, son también parte de lo que la Xochimef ha apoyado. Huayna Kai está articulado entonces con la Xochimef como un grupo de trabajo. Bien, no está supeditado a la Xochimef, en el sentido de que la organización de Huayna Kai y los residentes toman sus propias decisiones, ¿cierto?, pero se ve apoyado en las iniciativas por Xochimef. Y importante, no es necesario ser socio de la Sociedad de Medicina Familiar para participar en Huayna Kai, a pesar de que sí se recomienda, ¿cierto?, que abre un poco más de puertas. ¿Y en qué estamos actualmente? Estamos con los siguientes objetivos: ampliar la organización de residentes, fomentar la discusión de temas relevantes para los residentes y actividades realizadas por residentes en el ámbito de la medicina familiar, y compartir material e información relacionado a nuestra especialidad. En cuanto a ampliar nuestra organización, actualmente somos 95 residentes en la comunidad que tenemos en WhatsApp, que es nuestro principal medio de comunicación y de coordinación. ¿En qué estamos para fomentar la discusión de temas relevantes? Bueno, el catastro de intereses de médicos, de residentes de medicina familiar, que ya les comenté algunos resultados, esta jornada, ¿cierto?, la encuesta de percepción, que también le he compartido algunos resultados preliminares. Y en facilitar compartir material e información, realizamos un webinar hacia la residencia en medicina familiar, donde orientamos un poco a las personas que estaban interesadas en esta especialidad a las diferentes ventajas, desventajas de las distintas universidades, ¿cierto? Esto fue realizado hace poco, está en el YouTube de la Sociedad de Medicina Familiar. Y algo que queremos desarrollar para el año que viene es el repositorio de material de medicina familiar, donde tengamos un espacio donde poder juntar guías anticipatorias, material educativo, etcétera, y cosa que no tengamos que estar reinventando constantemente la rueda. Como desafío, seguir creciendo, completar este diagnóstico respecto a nuestra formación, sistematizarlo, difundirlo, hacer la abogacía correspondiente a partir de él, ¿cierto? Fomentar la discusión en los temas de medicina familiar, desarrollar nuestras redes sociales, identificar y desarrollar nuevas iniciativas e intereses en los residentes, y desarrollar nuestro repositorio de material. ¿Cómo participar? Esto es súper importante para nosotros dejarlo en claro. Hay espacio para todos y todas. La idea acá no es que haya que ser especialmente motivado para estar en estas organizaciones, porque la participación se puede llevar adelante de distintas maneras. Desde más abajo a más arriba, acá el eje es el nivel de tiempo, involucramiento y responsabilidades que uno asume, ¿cierto? En primer lugar, si ustedes quieren tener una participación mínima, por decirlo así, pueden estar atentos a la página web y redes sociales, tanto de la Sociedad de Medicina Familiar como de Huayna Kai. Pueden, en un nivel superior, participar en la comunidad de WhatsApp, simplemente estar atento, dar sus opiniones, compartir sus actividades, estar atento a las distintas iniciativas que los mismos residentes van posteando ahí.
participar en esas actividades, y en niveles ya superiores organizar esas actividades, participar en las coordinaciones, en los comités, grupos de trabajo SOCHIMEF, asociarse a la Sociedad de Medicina Familiar, etc. Entonces, hay toda una posibilidad o hay una serie de posibilidades, un repertorio de posibilidades para poder estar vinculados a estas organizaciones que no implican un nivel de compromiso mayor, quedan súper invitados a hacerlo. Como conclusión, ¿por qué es importante tener estas organizaciones? Porque nos permite articularnos, potenciar nuestra voz, nuestros intereses, nuestras iniciativas. ¿En qué está la organización actual y su desafío futuro? En estas jornadas, en la encuesta sobre formación, en armar un diagnóstico al respecto, en generar este repositorio de material y en crecer. ¿Y qué implica participar? Bueno, hay espacio para todos y todas, dependiendo de sus intereses y de su tiempo. Muchas gracias. Muchas gracias, Patricio. Recordarle a todos que finalmente cuando terminen las 3 presentaciones vamos a tener nuestro espacio para preguntas por si tienen dudas y consultas, dejarlas para ese espacio reservado, ¿ya? A continuación entonces vamos a pasar con nuestra segunda presentación a cargo del doctor Pablo Araya y la doctora Diana Castro. Buenos días a todas, a todos y todas. Diana, ¿me puedes apoyar por favor con... ¿Estás en eso? Sí, estoy en eso. Hola, buenos días a todos. Así que encantadísima de estar en esta reunión con todos ustedes y como en el pasado, aquí haciendo tareas con Pablo. Súper. Miren, nosotros más que reiterar en qué consiste Huayna Kai, porque eso ya lo explicaron muy bien previamente, vamos a dar una mirada más histórica de los años anteriores. Así que, por favor, eso. Como bien se explicó, el movimiento Huayna Kai nació el año 2010 en el Congreso de Cancún, el Congreso Mundial, y hubo un precongreso, y si ustedes conocen el Día del Médico de Familia, que es el 19 de mayo, coincide con ese día, con ese precongreso, porque se definió que pues, el día que se representara a todos los médicos de familia. Así que ahí se gestionó, ya habían otros movimientos jóvenes en el mundo previamente, sobre todo Vasco da Gama, que es el europeo. Eso. Y sí, ya, super. Pasemos a la siguiente grabación. Y surge en un inicio, ahí está una foto también muy histórica, Isabel Mora en orden, Karina Villarroel y Jorge López, como los precursores y quienes lideraron el proceso de los años siguientes. Dale, Diana. Siguiente. Entonces, bueno, acá surge acá en Chile el 2011, en el Congreso Chileno de Medicina Familiar de Viña, y bueno, posteriormente en congresos, por ejemplo, el Congreso Iberoamericano que hubo en Cuba, en el 2012, Karina también participó y se unió al resto de Guaynacá y Latinoamérica en reuniones, en una reunión presencial, porque también antiguamente se ocupaba el Skype, así que también tenía sus reuniones de coordinación por ahí. Siguiente día. Tenemos otras fotos acá. Karina ahí está con Past President de CIMF, de la Confederación Iberoamericana de Medicina Familiar, y en Espadula de Brasil. Y también tanto Karina como Isabel viajaron al Mundial de Praga, y también hubo un congreso de los movimientos jóvenes, que Youth Doctors Movements es la sigla YD. Así que ahí también Karina pudo exponer de Huayna Kai, Latinoamérica y de Chile en particular. Siguiente día. Acá tenemos otra imagen de donde está Isabel y está, bueno, dentro del precongreso también, como movimientos jóvenes también tienen sus comisiones o comités. Hay un comité en específico que es de intercambio, que se llama FM360, que permite que distintos residentes y médicos jóvenes del mundo puedan conocer cómo el sistema de salud y atención primaria en distintos países. ¿Ya? Así que ella fue la coordinadora de todo eso y es la que permitió gestionar y dar el preámbulo para muchos otros intercambios que se realizaron tanto en Chile como Latinoamérica. El año 2013 fue un año muy especial porque también hubo un primer encuentro, fue en Viña del Mar, principalmente habían participantes de la Universidad del Paraíso y de la Universidad Católica, y posterior a eso, siguiente Diana,
Después vino el Congreso Iberoamericano de Medicina Familiar, que fue también un hito en Huayna Yacay, en el sentido de que se pudo robustecer, la especialidad estaba creciendo en todos los países, en número, en desarrollo, en liderazgo. Y previo a eso fueron, bueno, los organizadores de Huayna Yacay Uruguay fueron muy visionarios en poder organizar pasantías pre-congreso. O sea, además del pre-congreso probablemente tal, que era una jornada al día antes, se abrieron en el fondo todas las policlínicas, como el CEFAM de acá, y con sus campos docentes de la Universidad de la República, y recibieron residentes de distintos países, y bueno, los chilenos fuimos casi la mitad. Así que estábamos repartidos por todo Uruguay, y después de toda de contactarnos a pesar que eran realidades distintas, entre comillas, por las nacionalidades, igual había muchas cosas en común, ¿ya? Con respecto a la mirada a la medicina familiar, la atención primaria, las determinantes sociales de la salud, de todas esas cosas llegamos al precongreso y nos juntamos y después nos organizamos, y ahí surgió quién iba, y tuvieron que votar, porque cada país tiene que votar y escoger sus nuevos representantes, y ahí también empieza nuestro rol con Diana. Siguiente. Entonces, bueno, y ese año asumimos como representantes nacionales, nos organizamos que Diana pudiese ser, digamos, subrogante. Y también, como teníamos muchas reuniones con Latinoamérica y reuniones internas chilenas, entonces también nos delegamos un poco también los roles y logramos hacer una asamblea de residentes, pedirle a la SOCHIMEF que en el Congreso chileno de Puerto Varas del 2015 pudiésemos tener un espacio como el que tenemos acá ahora. Y además también quisimos formar como una especie de hito de que no fuesen como voluntades individuales o liderazgos individuales los quienes dirigían Huayna Yacay, sino que fuese representativo, ¿ya? Que no era tan obvio en otros países, o sobre todo en otros movimientos de médicos jóvenes de otras regiones del mundo. Ya, entonces quisimos que fuese representativo y que hubiese representante de cada universidad. En ese momento eran 6 universidades, y por lo mismo firmamos una declaración en la cual se acordaba, en resumen, trabajar en conjunto, colaborativamente, y de aquí en adelante, ¿ya? La Universidad de Antofagasta, la de Chile, la Católica, la de Conce y la Austral, y la de Val, ¿ya? Así que... La UFRO. Y la UFRO. Ay, sí, ¿qué dije Sí. yo? Antofagasta, pero Yeka Ay, perdón, estudió en la claro, UFRO. perdón. Estaba Antofagasta, claro, disculpe. Así que desde ahí también que tratamos de que fuese como todo muy ordenado, y propusimos esta organización que también la tenían un poco en Huayna Yacay, Perú, que era de que o sea, estaban los representantes nacionales, ¿no es cierto? Pero también a su vez cada universidad tiene su representante de Huayna Yacay, que es una forma de trabajo, ustedes pueden obviamente ver la que ustedes tienen pertinente. Y como Huayna Yacay Latinoamérica tiene sus 4 comisiones o comités, también le pedíamos que hubiesen encargados de comité a nivel nacional, pero también que cada universidad tuviese su propio encargado. Entonces, al fin y al cabo, se mantuvo muy activo esto de que digamos, por universidad y a nivel nacional por comisión, hubiese actividad y hubiese organización, avance en los objetivos que cada grupo se propusiese. Así que ahora les dejo con Diana. Bueno, de verdad que preparar esta presentación o ver todas las fotos que se han ido coleccionando a lo largo del tiempo nos permite recordar, y recordar es vivir otra vez. Así que ha sido un ejercicio bastante emotivo. Nada, contarles que fue una experiencia interesante. Hicimos varios encuentros de residentes. En Valparaíso, en el 2015, desarrollamos el segundo Encuentro Nacional de Residentes de Medicina Familiar, ¿cierto? Un poco respaldados también por la Universidad de Valpo y la Sociedad Chilena de Medicina Familiar. Aquí en este punto quiero hacer un especial agradecimiento a Virginia, que es un elemento importante, articulador, es como la mamá de todos nosotros, nos ayuda a darle fuerza y a darle forma a las actividades. Así que
cuando se encuentren con ella, por favor, agradezcanle. Y como se fue dando la dinámica desde Puerto Varas, organizamos mesas de trabajo para el desarrollo de cada uno de los temas de cada mesa y después las presentábamos en plenaria. Comentarles que uno de los grandes logros también fue la participación de Pablo como representante Huaynacay en el directorio. También estaba ejerciendo un rol importante, no sé qué tiene la UDEVAL, porque que hay un tema ahí con el liderazgo muy interesante, así que Patricio tienes un buen trabajo que hacer como director en el directorio. Y bueno, y tienes acá un gran ejemplo de gestión y de liderazgo. A medida que fue pasando el tiempo, participamos en las distintas actividades relacionadas con WONCA, con CINF, ahora WONCA Iberoamericana CINF. Estuvimos en la 6ª Cumbre Iberoamericana de Medicina Familiar que se desarrolló en San José de Costa Rica en el año 2016. Fue la primera vez que participó el movimiento de jóvenes médicos de familia, Huaynacay, y en esta ocasión nos encontramos con representantes de Vasco da Gama, que son la parte de Iberia, ¿cierto? O sea, había representantes españoles y portugueses. En esta foto podemos ver cómo médicos residentes de medicina familiar de los distintos países latinoamericanos estuvimos haciendo parte en las distintas mesas de trabajo que conformaron la Cumbre Iberoamericana. Las cumbres son espacios de desarrollo político. La idea es tener conversaciones relacionadas con el desarrollo de la medicina familiar, generación de políticas públicas, y cómo nos vamos insertando y desarrollando y visibilizando en cada uno de los territorios. Así que han sido instancias bien interesantes. En esta ocasión también participó la doctora Villaseca, quien nos acompaña hoy y quien ha respaldado todo el desarrollo del movimiento de jóvenes médicos de familia desde que se reimpulsó en el 2015. Esta es una foto de Tobago, en la participación de Pablo como representante de Huaynacay en el foro de Polaris, que es el grupo de jóvenes médicos de familia de Norteamérica. En el 2016, en junio, participamos del precongreso en el contexto del Congreso del Cono Sur en Foz de Iguazú, y son instancias para encontrarnos con gente bonita de los otros territorios, gente con quienes hemos ido compartiendo el desarrollo del perfil del médico de familia, las condiciones de los médicos de familia, las condiciones de los residentes de los distintos programas de medicina familiar. Y aquí podemos ver a Virginia Cardoso, quien era la representante en el 2016 de los médicos de Huaynacay, Latinoamérica. Bueno, desde el 2016 empezamos las jornadas precongreso. Ustedes recuerdan que en 2015 hicimos una asamblea como parte del Congreso Nacional, pero en el 2016 ya nos aventuramos a expandir un poco la jornada del Congreso Nacional e hicimos el primer precongreso Huaynacay, Chile. ¿Sí? Entonces se convocaron a los residentes de todas las universidades que estaban impartiendo el programa. Y bueno, esta foto es bien significativa porque participaron médicos de familia que llevaban menos de 5 años ejerciendo la especialidad, y es un lujo, puesto que todos sabemos que en la práctica conseguir permisos de capacitación no es tan fácil, pero en el caso de Andrés, en el caso de Fernando Cáceres también,
pudieron participar, y quien más estaba, me parece que estaba también Jorge López en esa ocasión, y contribuir desde ya sus años de experiencia. En este mismo año se realizó el Congreso Mundial de Médicos de Familia en Río. También participamos varios residentes chilenos, ¿cierto? Y participamos en la junta directiva de CINF, ¿cierto? Además, como se había dado este impulso desde Uruguay de hacer pasantías precongreso, se adelantó la posibilidad de desarrollar pasantías en las distintas favelas de Río. Así que muchos participamos. En esa ocasión, a nivel de Chile, participó Pablo, participó Raúl, Raúl Fuente Alba de la UDEC también, participé yo. No recuerdo quién más hizo pasantías. No sé si tú te acuerdas, Pablo. No, no me acuerdo. Había bueno, de varios países también, Portugal, España. Sí, o sea, fue un evento a nivel mundial, entonces En fue una Nigeria. posibilidad. Sí, 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 fue una oportunidad de encuentro bastante interesante. Bueno, yo les voy a hacer un spoiler. El próximo año es el Congreso Mundial de Medicina Familiar en Australia. Así que es importante movilizarnos, es importante estar conectados con la movida latinoamericana, porque quizás puedan salir cosas interesantes como parte del movimiento Huayna Kai. Bueno, siguiendo la misma dinámica de los precongresos, nos reunimos en Río de Janeiro con todos los residentes de medicina familiar de las distintas organizaciones que conforman WONCA, ¿cierto? La Organización de Médicos Jóvenes de Familia, de Residentes. Aquí donde está la flechita y no sé si se ve mi cursor, pero en este círculo grande, desde la flechita hacia la izquierda, estamos nosotros, ¿cierto? Como participantes del precongreso. Hubo temas bastante interesantes, distintos a los temas trabajados en las comités o en los grupos de trabajo, en las mesas de trabajo, como la salud del joven residente, condiciones de los residentes de medicina familiar, ¿qué más? Como eso, aparte de los temas que trabajamos habitualmente, o sea, pasantías, FM 360, docencia, investigación, difusión. Y después, en el siguiente año, en Lima se desarrolló el 5º Congreso Iberoamericano de Medicina Familiar. También hubo pasantías en donde participamos muchos. Aquí aparece Gabriela Di Croce como en primera plana, y el encuentro, el precongreso de este congreso fue bastante concurrido, fue bastante interesante, y nada, decirles que el movimiento iba creciendo cada vez más. Después nos encontramos en Valdivia, hicimos el 2º precongreso de Huayna Kai, Chile, en el 19º Congreso Chileno de Medicina Familiar. Se entregó bueno, nos saltamos algo, porque en el 2016 fue el Congreso de La Serena. Acabo de recordarlo. En el Congreso de La Serena también hicimos cambio de representante. Quiero como hacer una observación a la introducción. Pablo y yo no hemos sido los únicos representantes del pasado. En el 2016 se entregó la representación a Roxana Betancourt, representante en ese momento de la UFRO, ¿cierto? Y tomó el cargo hasta el 2017, en donde nos encontramos en el 2º precongreso de Huayna Kai, en el marco del Congreso de Valdivia,
las mismas dinámicas de desarrollo de las distintas mesas, presentaciones al final de cada jornada y entrega de la representación a nuestra siguiente representante, que fue Camila Vilches, ¿cierto? 2017-2018. Así que, nada, compartirles unas poquitas fotos, decirles que hay que tratar de meternos en las actividades que van surgiendo fuera de nuestros círculos cerrados, fuera de lo nacional, de lo local, de la universidad. O sea, los directorios que han habido desde hace muchísimo tiempo siempre han tenido un respaldo por el desarrollo de los jóvenes médicos de familia, puesto que también es un compromiso desde CINF y desde WONCA, ¿cierto? Las actividades que hacen los residentes, o hacíamos los residentes, son tremendamente valiosas y permiten que haya una visibilidad de lo que hacemos en comunidad, de lo que hacemos con las personas, de lo que hacemos con las familias y de lo que hacemos con el desarrollo de nosotros mismos. Entonces, a veces nos sentimos como apagados porque los movimientos van perdiendo fuerza, pero es parte de la vida. O sea, quienes ya han estudiado etapas de ciclo vital, sabemos que hay periodos donde nos contraemos, ¿cierto? Y después acumulamos energía y volvemos a reactivarnos. Así que ha sido todo un gusto para nosotros saber que el entusiasmo se está recuperando, saber que tenemos un directorio joven, un directorio que está dispuesto a retomarlo. En el directorio anterior también hubo intenciones de reactivar Huaynacay, pero pues hay circunstancias que no permiten que se redireccione la energía y que podamos volver a crecer, pero siempre hay que hacer los intentos nuevamente. Hay que intentarlo 1000 veces, las veces que sea necesario. Y nada, decirles que estoy tremendamente orgullosa porque no sé si me equivoque, pero sería la primera vez que tenemos una presidenta de directorio Huaynacay. Así que, y que Roxana se integre como, y se reconozca como médico Huaynacay es tremendamente valioso. Así que muchísimas gracias por su atención y por permitirnos recordar todos estos momentos con Pablo. Muchas gracias. Agradecer a Pablo y a Diana. Y a continuación vamos a seguir con Gabriela Di Croce, nuestra última exposición. Hola, buenos días. ¿Me pueden confirmar si se escucha bien? ¿Se escucha bien? Buenísimo. Bueno, primero yo quiero agradecer a los compañeros y compañeras de Chile por haber pensado en nosotros como representantes de Huaynacay en otros sectores para poder participar un ratito con nuestra experiencia en esta jornada. Yo quiero agradecerles a todos y a todas y fundamentalmente a los organizadores, aquellos que se han cargado, ¿no?, esta tarea de lograr esta jornada espectacular que está teniendo un promedio de entre 145 y 150 personas conectadas, lo cual a mí me llena como de emoción porque lograr esto en el ámbito de residentes y jóvenes médicos y médicas es un montón. Yo soy Gabriela Di Croce, soy médica familiar de Argentina, vivo y trabajo en la provincia de Buenos Aires, soy presidenta de la Asociación Metropolitana de Medicina Familiar en esta misma provincia, en Buenos Aires, recientemente electa, hace creo que menos de un mes. Fui representante del movimiento Huaynacay en mi país, allá por el año 2016-2017. Se podrán imaginar que ya llevo como unos cuantos años. Mi primera participación en Huaynacay fue por el año 2015-2016. Y si pensamos que tenemos 2 años de residencia, más 5 años después de haber terminado la beca de formación, se podrán dar cuenta que estoy prácticamente recorriendo mis últimos pasos, acompañando a este movimiento de jóvenes en un pleno momento de expansión, como bien decía Diana. Así que
en estos últimos pasos siento como la alegría, ¿no? Y la satisfacción de la misión cumplida. Represento al movimiento Huayna Kai por la supresión CONOSUR, nuestra confederación, que es la Confederación Iberoamericana de Medicina Familiar, SIM, está organizada en subregiones, Iberia, España y Portugal, y dentro de lo que es América Latina, Mesoamérica, allá arriba, países andinos, y acá abajo el Cono Sur, a donde pertenecemos ustedes y nosotros, junto con Uruguay, Brasil y Paraguay, y cada una de estas subregiones tiene un representante joven, que la idea es, como bien decían al principio, lograr un mayor nivel de organización. A su vez, la posibilidad de representar al movimiento joven en la región Cono Sur me ha permitido, después de un montón de recorrido, llegar a representar la voz joven de los residentes y los médicos y médicas en sus primeros pasos en la medicina familiar en el ámbito del Ejecutivo de la Confederación. Por lo tanto, desde el año 2019 estoy integrando el Comité Ejecutivo con voz en un primer momento, y desde el año 2021 con voz y voto, lo cual fue un enorme logro que las generaciones anteriores de coordinadores han luchado y que hemos logrado concretar con mucho esfuerzo hace poquito más de un año. Saludar y felicitar a la presidenta de la Sociedad Chilena, Roxana Sepúlveda, que lo voy a hacer así, no me da vergüenza hacerlo, por siempre en mi corazón. Tienen una presidenta con una fuerza que es súper valiosa y muy necesario capitalizar. Así que yo les diría a todos y a todas ustedes que no lo desaprovechen. Y obviamente a mis compañeros y compañeras, Diana y Pablo, volvernos a encontrar en estas circunstancias es como volver a vivir, ¿no? Como dijo Diana, muy buenos momentos de nuestros primeros pasos. Lo cierto es que para este momento de la presentación hay muchas cosas que uno podría pensar decir y que ya se han dicho desde la presión de Justin, siguiendo por Pato y luego con los chicos. Entonces me hubiera tocado presentarles a ustedes como un montón de fotos, que a la larga estas presentaciones terminan haciendo un recorrido fotográfico por nuestros grandes momentos. Entonces yo voy a reservar algunas cuestiones para el momento del intercambio y quiero compartir con ustedes algunas reflexiones, ¿sí? Para no ser redundante, no aburrir y no repetir lo que ya se ha dicho. Y quiero rescatar algo que dijo Pato en su presentación, que tiene que ver con la importancia, ¿no?, de pertenecer a estos espacios. A mí, más que organización, me gusta la noción de espacio, porque nuestras organizaciones de pertenencia son las sociedades científicas, ¿sí?, las sociedades académicas de cada uno de nuestros países, y todos reunidos hacemos una asociación de asociaciones que es la Confederación Iberoamericana, y todas las regiones en el mundo unidas hacen la Organización Mundial de Médicos Familiares, que es WOMCA, donde también tenemos un representante joven que no es de nuestro país ni de nuestra región, pero que es un compañero que ha sido electo por el Council de WOMCA el año pasado, con quien tuve el placer de compartir el proceso de elección, porque yo también era candidata, así que estamos más que muy bien representados en todos los ámbitos donde los jóvenes podemos tener presencia. Y Patricio dijo algo muy importante, que es: tenemos algo para decir. Y tener algo para decir implica que tengamos un lugar donde lo que tenemos para decir pueda ser escuchado. Y esos espacios son justamente nuestras asociaciones en un nivel más externo, y nuestros espacios internos, ¿no?, hacia adentro de los movimientos y agrupaciones de residentes y jóvenes, que es donde cocinamos todo lo que después vamos a decir más allá. Y es importante tener algo para decir y tener un lugar donde decirlo, porque si hay algo que he aprendido en los casi 7 años que llevo participando en el movimiento joven, es que en ningún momento queremos competir ni llevar un camino paralelo al trabajo que hacen nuestras asociaciones y sociedades de medicina familiar, sino que la idea siempre es que hagamos una construcción en conjunto, ¿sí?
Y tener algo para decir implica haber conocido una realidad que nos es propia como residentes y como jóvenes, haber reflexionado sobre nuestra realidad y tener un producto para compartir con las personas que lentamente, en su crecimiento en la medicina familiar, se van alejando de estos espacios y por eso son propios de este núcleo de personas, que comparten esta realidad, como bien se dijo al principio, que es estar en etapa de formación o en la etapa en donde uno tiene que descubrir cómo se hace la medicina familiar fuera del espacio protegido de la residencia. Esa es otra historia y que nos sorprende y que nos dificulta muchas veces la inserción en los sistemas. En algunos países será más sencillo, en otros países será más difícil. Y participar en la red de Huaynacay nos permite conocer otras realidades, nos permite compararnos. De la comparación podemos reconocer nuestras fortalezas y nuestras debilidades, y también las amenazas, y tal vez dentro de esta misma red, luego de haber hecho todo este proceso de reconocimiento, entre pares, y entre pares de un espacio mucho más grande como es la región latinoamericana, podemos construir en red ejemplos para aprender a resolver las cuestiones dentro de cada grupo más pequeño, ¿no? En mi caso sería traer ejemplo de cómo han resuelto una situación particular algunos colegas de otros países y traerlo a mi país, Argentina, y proponerlo, ajustándolo a nuestra realidad. También como países tenemos realidades particulares y necesidades particulares. Y este proceso que se presentó al inicio, ¿no? De conocer los intereses, de hacer un catastro, es súper importante. Y está pasando en este país, en Chile, porque están en un proceso de renovación y de recuperación, y me parece que es por ahí por donde se empieza. Es un diagnóstico de situación, y me parece que está súper bien aplicar las herramientas más que bien aprendidas de la medicina familiar a esta enorme familia que es la de residentes y jóvenes. Somos como una especie de grupo de trabajo. Somos un grupo de trabajo, pero no somos un grupo de trabajo. Somos un grupo de trabajo porque tenemos una convocatoria particular e intereses particulares, pero a la vez tenemos un funcionamiento diferente al resto de los grupos de trabajo. Tenemos una participación, una convocatoria que está abierta, ¿sí? Es cierto que la pertenencia es simplemente a través de levantar la mano y manifestar voluntad, porque nunca le vamos a decir que no a nadie, pero también es verdad que hay una cosa que nosotros valoramos mucho y que es que a través de este paso por Huaynacay insumemos a las asociaciones para nutrirlas desde la perspectiva joven, y de esa manera podamos construir. Xochimilco tiene un directorio muy rejuvenecido, es una circunstancia que está pasando en otras sociedades científicas de América Latina, y me parece que es un montón. Es un montón porque en todos los años de recorrido, y Pablo y Diana no me van a dejar mentir, venimos de espacios en donde nuestros precongresos no eran precongresos, sino que eran reuniones en los pasillos del hotel donde sucedían los congresos, y hoy tenemos días específicos dedicados a la actividad de jóvenes, en un espacio físico, cuando se puede, es particular para los jóvenes, tenemos presencia en los directorios, tenemos voz y voto en los directorios, y tenemos, como comentó Roxana, una enorme participación de este colectivo en espacios súper importantes como fue la semana pasada en la 8ª Cumbre Iberoamericana de Medicina Familiar, que es diferente a lo que es un congreso, no es un evento académico, sino que es un evento técnico-político, y estábamos convocados a esta actividad para acompañar a Guatemala en la implementación de la medicina familiar en su país, porque no hay formación, no hay residencia de medicina familiar, y ellos nos convocaron como confederación a que los acompañemos en ese proceso. 80 médicos familiares de 19 países participamos de forma presencial en la confederación, y el 20% o más eran de este colectivo de jóvenes médicos y médicas de Huaynacay, lo cual es súper importante. Entonces, como para cerrar y dejar un espacio para que podamos hacer un intercambio, estamos en un momento de expansión. La pandemia nos aplastó, nos mató las energías. Muchos residentes ni siquiera tuvieron la posibilidad de conocer la existencia del movimiento o de este espacio porque estaban agobiados con las cuestiones que estaban referidas a COVID y a la atención, perdiendo espacios de formación, ¿no? Volviéndose especialistas en hisopados y atención de patología del tracto respiratorio. Pero hoy estamos acá
hemos trabajado un montón de la mano de Carolina González, la expresidenta de la SOCIMED, tratando de recuperar las voluntades, años diría, como unos 3 años más o menos, y cuando ya pensábamos que no íbamos a lograr tener a los compañeros de Chile, hoy tenemos 148 personas escuchándonos acá, entonces reafirmamos que teníamos una situación que resolver y hoy estamos en condiciones de retomar este camino, que es tener un movimiento joven fuerte en todos los países. Huayna está actualmente en 12 países en toda la región, hay mucho camino por recorrer, hay muchos países que todavía no tienen establecido su movimiento joven, y un poco la tarea de todos nosotros, unidos en esta red, es acompañar estos mismos procesos en los países donde hay interés, pero todavía no está capitalizado de forma tal que se pueda establecer el movimiento. Hasta acá con mi presentación. Les agradezco nuevamente la oportunidad de poder compartir con ustedes. Obviamente que todos los espacios están abiertos a la participación de todos y todas en función, como dijo Patricio, de sus tiempos, de sus posibilidades, etcétera, etcétera. La participación no es fija a lo largo del tiempo, somos madres, padres, hermanos, trabajadores, estudiantes, un montón de cosas, y cuando tenemos un espacio de tiempo para poder compartir, ese es el momento, y no hay que pensar ni que vamos a fallar, ni que como no lo puedo sostener en el tiempo, mejor no lo hago. Al contrario, siempre que haya posibilidad, creo que la recomendación sería animarse, porque una vez que uno entra en este camino, la forma de ver el mundo cambia para toda la vida, y no hay forma de volver a lo que uno era antes de pasar por el movimiento joven, de la mano de todos los que nos acompañan en las asociaciones, sociedades y federaciones que componen la Confederación. Así que muchísimas gracias por su atención, y quedamos abiertos para las preguntas, y luego los compañeros nos podrán compartir las redes del movimiento, los contactos para sumarse a nuestra comunidad de WhatsApp, incluso mi número personal, porque bueno, nada, me toca la tarea de acompañar estos procesos durante mucho tiempo, así que más que a disposición de todos ustedes. Muchas gracias. Muchas gracias, Gabriela. Entonces, a continuación vamos a empezar con las preguntas que puedan tener, las pueden hacer alzando la mano o por el chat. Veo que Priscila Tobar tienes la mano levantada. Priscila, ¿quieres hacer una pregunta? No sé si estará por ahí. Mientras, en el chat, Catalina Pau hace una pregunta a Patricio. Dice, ¿el encabezado de la pregunta sobre violencia de género tenía alguna definición o ejemplo de situaciones de violencia? Muchas gracias por la pregunta, Catalina. Efectivamente, no. ¿Ya? Y eso es un problema de esa pregunta, justamente porque las situaciones de violencia cada cual las pudiera percibir distinto. Violencia puede significar distintas cosas para distintas personas, entonces no necesariamente está visibilizado lo que para uno es violencia, para otros podría no serlo. Ahí, esta pregunta, en ese sentido, tiene la limitación de que simplemente evalúa la percepción del residente con los conocimientos que esa persona maneja en el momento respecto a lo que es violencia. Así que, efectivamente, si nosotros pudiéramos definir mejor violencia en la pregunta, probablemente hubiera salido mayor, quizás, ese porcentaje de personas que han sido víctimas de violencia. Lo dejamos de esa forma porque en realidad, como la encuesta era bien larga, no queríamos poner tanto texto, y ahí la alternativa de no estoy seguro quizás pudiera ser un pequeño buffer al respecto, pero definitivamente el tema de la violencia dentro de la beca hay que desarrollarlo más, o sea, hay que hacer estudios quizás un poco más específicos al respecto. Ahí sí. Gracias, Patricio. Priscila dijo que tenía dificultades por el audio y que iba a escribir la pregunta. Si alguien más quiere levantar la mano, tiene alguna consulta que pueda hacer por el chat. Justin. Hola, primero agradecerle a los 4 y a las 4 por sus presentaciones. Creo que son como, nos invitan harto a reflexionar sobre, aparte de la historia de Huayna Kai, cómo incentivar la participación. Y mi pregunta va por ahí, ¿cómo visualizan ustedes? Y mi pregunta va para todos, como líderes de organizaciones, de movimientos, de espacios,
¿Cómo visualizan ustedes ahora en la situación actual en la cual estamos, generar una mayor participación, motivación de nuestros compañeros, compañeras, que es un tema que es bastante difícil de manejar, ¿no es cierto? Como en pandemia fue peor aún, pero aún estamos como en una situación compleja. Entonces mi pregunta va por ahí, como, ¿cómo lo visualizan ustedes? ¿Qué estrategia a lo mejor les ha funcionado a ustedes? Etcétera. No sé si me expliqué bien. Yo puedo, si quieren. Súper. No es una tarea sencilla, eso es lo primero que te voy a decir. Tengo un entrenamiento súper largo en esto, y lo primero que hay que entender es que es esta cuestión sinusoidal, ¿no? Eso es lo primero. Luego de eso, creo que con un buen diagnóstico de situación, primero interno, en este caso nacional, o lo que aplique, ¿no? Porque si ustedes se organizan por universidades o por regiones, ¿no? Eso es lo primero, hacer la lectura de en qué estamos y qué necesidades tenemos. Creo que una de las cosas que primero podría motivar es que trabajemos en pos de aquellas cosas que nos interesan a todos, ¿sí? Yo te puedo convocar desde la región a trabajar en una actividad que por ahí es muy lejana a la realidad de Chile, no se logra decantar la importancia o conocer el porqué y no me interesa, entonces no me convoca. Entonces lo primero es identificar las necesidades internas. ¿Qué necesitamos nosotros acá para participar? Creo que hay una cuestión que es clave, ¿no? Y que tiene que ver con la participación en general, más allá de este espacio. Necesidades tenemos todos, cosas para hacer hay un montón, y estamos muy acostumbrados a que siempre queremos que el otro resuelva nuestras propias necesidades. Tenemos que tener bien en claro que los cambios deseados tienen que tener nuestra impronta, ¿sí? Yo no puedo pretender que mis compañeros de todo mi vasto país resuelvan o creen para mí la medicina familiar que yo quiero, ¿no? O como el impacto que yo, Gabriela, deseo. Entonces, la motivación tiene que ver con este diagnóstico, pero también con atravesar un proceso de reflexión en donde tenemos que entender la importancia de la participación con un objetivo concreto, ¿sí? ¿Para qué participo? ¿Qué busco? Bueno, yo busco la construcción de la medicina familiar que yo creo y que creo que es la que yo necesito y la que necesitamos, ¿no? Uno puede extrapolar, pero esa necesidad está, y ese poder está acá, está en mis manos. Si yo no participo, no va a ser mi medicina familiar, no va a ser el impacto que yo quería visualizar. Entonces tenemos que identificar y tenemos que reflexionar. Y a nivel más macro, estos espacios en donde podemos juntarnos, donde podemos vernos, y no tanto lo virtual, sino lo presencial, y podemos preguntarle a cualquiera de los compañeros que ha estado la semana pasada, los encuentros son un catalizador súper importante. Si no podemos hacer encuentros nacionales, hagamos encuentros más pequeños. Eso potencia mucho porque materializa la actividad, porque vemos que hicimos un montón, porque escuchamos a los compañeros que siempre vemos en un cuadradito en una pantalla, porque les conocemos la cara y los conocemos de cuerpo entero, ¿no? Y esto baja a la tierra un poco la realidad del movimiento. Y hay que conectar. Nosotros tenemos una comunidad de WhatsApp que tiene 180 participantes de toda la región latinoamericana, y muchas veces les invitamos, antes de que entiendan de qué se trata, que es difícil, les invitamos a sumarse para que empiecen a ver cómo se dan las cosas ahí, para que empiecen a tocar, aunque sea de oído, con actividades en otro lado, con posibilidades, con convocatorias, hasta que uno pica, ¿no? Y tiene una inquietud y luego la canaliza con una pregunta y después se lleva algo para compartir con otro compañero. Es un proceso en el tiempo, difícil, pero que tiene que ser sostenido, ¿no? Y colectivo. Cuando empezamos a ver que nos contraemos y las cuestiones quedan reducidas a 2 o 3 voluntades, tenemos que parar y rearmarnos. Porque si no, lo colectivo de 19, 20 países, en la espalda de 3 personas, ya no es colectivo.
¿sí? Entonces tenemos que también saber que tenemos estos picos y estos valles, y saber leerlos y reflexionar sobre ellos. Y obviamente consultar con los que ya han estado antes, y saber qué otras estrategias han utilizado, ¿no? Me gustaría complementar un poco lo que dice Gaby. Como que pienso, la pregunta me hace pensar al tiro en el concepto de cohesión social y digamos sus elementos. El sentido de pertenencia es fundamental, ¿ya? En el fondo de sentirse parte de, o sea, soy parte de mi residencia de medicina familiar donde estoy estudiando, ya, eso es una cosa, porque, por ejemplo, en esa misma encuesta de cuántos recomendarían o no, cuántos se arrepienten o no, es algo minoritario, y la mayoría, entonces podría haber una pregunta, por ejemplo, ¿te sientes identificado con tu grupo de residentes? ¿Te sientes parte? Ya, eso es algo que se construye desde abajo, se construye desde la base, ya, como de desde abajo hacia arriba. Lo otro tiene que ver con el tema de que una vez que uno tiene claro como liderazgo más colectivo, es que en el fondo al que todos participen desde de sus características, cualidades o intereses, eso se puede mantener en el tiempo y se puede ir traspasando de generación en generación, ¿ya? Y qué pasa que cada generación también tiene sus particularidades, ¿ya? Y a veces cuando están más divididos por grupo curso en las residencias, puede ser que el siguiente curso que entre sea quizá un poco más crítico, no se sienta tan parte, o no le haga mucho sentido, y eso también genera tensiones que yo las veo como tensiones creadoras, ¿ya? Así que eso también como considerarlo, reflexionarlo y ver cómo también ver cuáles son los puntos en común más que los puntos en diferencia para trabajar en conjunto, ¿ya? Y darse cuenta, tenemos intereses o puntos de vista distintos, pero queremos lo mismo al fin y al cabo. El objetivo al que queremos llegar es el mismo. Y eso también, y también tiene que ver mucho con lo vincular, ¿ya? O el carisma que se pueda tener, ¿ya? En el fondo, muchas de estas cosas igual somos seres humanos, o sea, igual pasa mucho por la simpatía y uno dice, pero ¿cómo? Si pero efectivamente tiene mucho que ver con el tema de que también sea estimulante, que no sea una carga, que no sea estresante, sino que sea, oye, ¿sabes qué? Bueno, nos propusimos cosas, tal plazo, tal tarea, tenemos nuestras cosas de la beca, tenemos nuestra vida familiar, como dijo la Gaby, pero para eso estamos en conjunto, no estamos solos, ¿ya? Lo que nos víamos con Diana es que a veces teníamos como un péndulo, que a veces cuando en la residencia estaba muy el caos, en la residencia, en una universidad en específico, era tanto que decían, chiquillos, vamos a dejar de reunirnos en Guaynacay un tiempo porque necesitamos resolver cosas internas de nuestra universidad. Ya, entonces ahí veíamos que a veces mermaba. Y teníamos otras universidades que a veces estaba todo muy bien y decían es que en realidad no tenemos tantas necesidades, porque nuestra beca nos da como todo, entonces ¿para qué participar en algo más? Es que está todo bien. ¿Ya? Entonces, ese como muchas necesidades o pocas necesidades, también eso hacía pendular la participación. Y algo que nos pasó también con Diana es que también procuramos de que los liderazgos fuesen más bien colectivos, entonces tratábamos de que no se quedara uno tanto tiempo y por eso hacíamos el recambio tan rápido y quizá en ese temor nos entrampamos y ahora lo vemos hacia atrás y no nos hizo tan bien porque efectivamente como el cambio fue tan rápido, los chicos que asumían de repente quedaban como un poco como chuta y ahora en qué quedamos y tenemos que armar un poco de nuevo los liderazgos en cada universidad. Entonces eso también no es necesario que el recambio sea tan rápido y eso tampoco va a significar de que se está volviendo como una dictadura o cosas así, ¿ya? Así que yo creo que eso les puedo dar como tips. Como ven, muchas de las actividades se concentran en los congresos, porque también uno no puede estar todo el año trabajando en esto, pero sí tener como momentos álgidos, decir, este es el momento que nos encontramos, y por eso planificamos todas las actividades en torno a ese encuentro presencial, ¿ya? Así que les recomiendo mucho de que si es que no quieren participar en Guaynacay en los grupos de trabajo, en la organización, al menos es que se ofrecen actividades como precongreso, como pasantías, como intercambio, se sumen porque ahí van a palpar y van a encontrarse con los residentes de otros países, se van a encontrar con estas ganas de hacer cosas y ahí uno se contagia y dice, oye, ya, yo también quiero, y a veces, oye, te podría hacer cargo de esto, y era como, pero ¿cómo si estoy recién llegando? ¿Qué onda? Y al final, pero
pero me gusta mucho cómo trabajan ustedes, me transmiten mucho y no voy a estar solo, ya, démosle. Y así se suma y se sigue hacia la siguiente generación. Eso como para pasar la posta, el legado. Eso les puedo compartir. Qué bien. Esto, bueno, yo solo agregaría ¿se escucha bien? Sí. ¿Sí? Solo agregaría, aparte de todo lo maravilloso de la explicación respecto a lo nacional que habló Pablo, y es mantener esta configuración de la unidad entre universidades, ¿cierto? O sea, rescatar los representantes a través de cada universidad y todos los grupos de trabajo que tengan su encargado para no sobrecargar tareas a los comités organizadores o al grupo más pequeño. Entonces, delegar parece ser como lo más lógico cuando tenemos muchas actividades y muchos compromisos personales y laborales, porque esto se convierte en una red y, como decía Gabriela, al final se convierte también como en un grupo de apoyo mutuo, ¿sí? Entonces van pasando cosas en otros lados y vamos allá, escuchamos, consolamos, nos contenemos, de repente nos pasan cosas por este lado, entonces vienen, nos consuelan, nos contienen, y de todas maneras vincularnos con los otros permite que este gran grupo aparte de ayudarnos a desarrollar el liderazgo, también sea nuestro insumo para momentos difíciles, ¿de acuerdo? Así que solo quería agregar eso, delegar, y en la medida en que se delegan las tareas, también nos hacemos más fuertes. A mí me queda todavía un año para despedirme de ser joven médico de familia, y eso. Así que no sé si se responde tu pregunta, Justin. Sí, muchas gracias. Súper. Bueno, mencionar que Gabriela dejó su número de contacto en el chat y que pueden encontrar las redes de Waynakai en Twitter, Instagram y Facebook. Y ahí Priscila pudo hacer la pregunta por el chat, que es para los representantes previos, que pregunta si la voz de Waynakai ha podido participar en mesas de trabajo en MinSal. Muy buena pregunta. El principal punto de encuentro que hemos tenido con MinSal, porque como están las cumbres iberoamericanas, que son encuentros técnico-políticos, ahí se convoca no solamente gente de las sociedades científicas de cada país y de Waynakai de cada país, sino que también representantes de los ministerios, representantes de la OPS. Entonces, esa ha sido la instancia principal de encuentro más bien directo. ¿Ya? De todas maneras, igual el MinSal, especialmente la DIVAP, el Departamento de Atención Primaria, la División de Atención Primaria, siempre tiene convocatorias a analizar guías clínicas, y lo hace a través de la SOCHIMEF. Entonces la SOCHIMEF también, a través de sus socios, envía un correo, dice, está abierta, tenemos, no sé, por guía clínica de, ejemplo, obesidad infantil, no sé, ya. Y siempre está como muy abierto quien quiere participar, entonces también, si bien en esa época, cuando estábamos con Diana, no habían tantas convocatorias de ese estilo, ahora sí, así que también ahora es una oportunidad, pero más que nada en la antigüedad lo que más podíamos participar eran las cumbres. Muchas gracias, Pablo. Y aquí tenemos una pregunta de Mania, que yo creo que vamos a hacer una de las últimas ya para finalizar e ir cerrando esta mesa. Ella pregunta qué desafíos a futuro presenta la organización, o será ustedes que presentan la organización. Patricio. Sí, bueno, voy a decir la visión que tenemos en la organización actual. Quizás me pueden complementar Pablo, Diana, Gabriela también. Pero yo creo que el principal desafío de Waynakai, bueno, es uno, hacer eco de estos intereses que tienen los becados. ¿Ya? Eso es lo primero, y los médicos de familia jóvenes. Es decir, saber, darse cuenta dónde están esos intereses, dónde está la fuerza, la energía potencial que nosotros tenemos que catalizar, en el fondo, o que podemos ofrecer catalizar. Eso en primera instancia. Y lo otro que yo creo que es un desafío ya a mediano plazo es la rotación. Entendiendo que Waynakai se ha visto más de una vez con sus principales líderes, por ejemplo, saliendo de la especialidad, o sea, siendo ya médicos de familia y por tanto abriéndose a otros desafíos. Y ahí el tema es cómo mantener viva esta organización.
¿Bien? ¿Cómo darle el suficiente, en esto son 3 años en los que uno se tiene que adaptar a entrar a una beca, a veces cambiarse de casa, cambiarse de región, hacer nuevos amigos, hay personas que están teniendo hijos, etcétera, todas esas cosas. Entonces, y además, mantener una organización. Entonces, ese yo creo que es el principal desafío, pero ahí yo creo que la respuesta a ese desafío es lograr abrir lo suficiente la organización para que uno sepa que no depende, no necesitas ser necesariamente liderar un espacio para poder entrar a esta organización, sino que tú puedes participar de distintas maneras. Yo creo que eso es lo principal. Gracias, Patricio. Gabriela tiene levantada la mano. Ahí va. Coincido totalmente con Patricio y complemento lo que dijo Pablo. En nuestro país, para responderle a Priscila, enganchándome, ¿no?, en la pregunta anterior, nosotros también participamos, somos convocados a participar en las guías del ministerio y en otras instancias cuando somos convocados o consultados a través de nuestra Federación Argentina, digo, y ahí enganchamos con la importancia de nutrir a nuestra asociación local con la perspectiva joven. Y yo creo que el principal desafío que tenemos es sostener el espacio. Hemos ganado un montón de espacio y ahora tenemos que sostenerlo. Tener el espacio en el directorio, tener voto en el directorio, implica que estemos ahí para hablar y para votar, ¿no? Y sostener ese espacio implica otro desafío, que es desarrollar estrategias para mantener, ¿no? Entonces, yo creo que ese es el principal de todos. Sortear la ola de la virtualidad y lograr momentos de presencialidad, aunque sean chiquitos, refuerzan mucho la importancia y el sentido de pertenencia, como decía Pablo, así que creo que eso tiene que estar en agenda siempre, más allá de que esta herramienta es una maravilla, reconocemos que necesitamos vernos y abrazarnos para poder entender por qué lo tenemos que volver a hacer dentro de un tiempo corto, dejándonos tareas pendientes en el medio. Así que, nada, a disposición, porque, como ya dije antes, por momentos parece como muy empinada la cuesta, pero siempre se puede. Muchas gracias, Gabriela. Bueno, como vamos a pasar ahora a la siguiente mesa, cualquier duda o consulta con las que hayan quedado, pueden hablarlas, discutirlas también en el chat, ya para que no se pierdan. Diciendo esto, bueno, primero que nada, agradecer a nuestros expositores sus palabras y todos los puntos de vista que pudieron ofrecernos desde sus distintos ámbitos y su buena disposición, como siempre. Muchas gracias.